16 en toda la República Argentina. Bueno, habíamos prometido justamente un contacto, un diálogo con un escritor, un hermano rioplatense, eh, escritor, ¿no? Uno justamente tiene mucho para contar o justamente celebrar, ¿no? Que hay tantos talentos en la literatura, sobre todo en la uruguaya. Bueno, recién estaba repasando algo de Mario Benedetti, de Eduardo Galeano, quien sigue esos pasos, Julito Guiance, desde Uruguay creo que nos está hablando. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? No, ahora estoy en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires, ¿cómo la red? Mira vos, la otra vez, porque vamos a hablar de lo que es el making of, y ya expresión extranjera. Vos sabés, te voy a confesar algo, Julio, porque la semana pasada Sí, acá hubo un temporal, te habrás enterado, sí, sí. terrible. Cayó, no sé cuánto, que no hacía tanto, que caía 60 años. Ujú, Muchos destrozos, consecuencias materiales. Por suerte no hubo consecuencias de lesiones ni fatales. ujú. Pero bueno, dudé muchísimo en hacerte la nota, porque el contexto era otro, ¿viste? Entonces uno iba a hablar medio incómodo. Y este aquí que justamente por cuestiones de la tecnología o que vos estabas viajando a Uruguay, no se pudo Sí, concretar, ¿no? La conectividad. exacto, Así sí, que hoy sí, era tremendo. era Sí, sí. tremendo. Así que hoy vamos a hablar un poquito más descontracturados. Bueno, Julio, Perfecto. contame primero vamos a empezar por lo tuyo. Que vos te dedicás a Ujú. escribir dentro de lo que es escribir, justamente por lo que veo es periodismo y literatura, ¿no? Haces esa combinación. Sí, yo en realidad, a ver, la literatura, por supuesto, yo desde chico tuve es decir, una relación muy estrecha y placentera con las palabras, ¿no? Ujú, Desde muy chico. ujú, Empecé a leer muy chico, a los 5 años, y bueno, después fue una relación que fue creciendo. ujú, Eh, si bien eh, mi principal pasión es la literatura y la filosofía, ujú. eh, la otra está relacionada con el periodismo y la política. Entonces, eh, me dediqué paralelamente a la literatura, a la comunicación política. Ah, Porque la política, los gobiernos, las empresas, necesitan comunicar. claro. Entonces, como la comunicación se realiza, entre otras cosas, con palabras, Ujú. ha sido una actividad profesional que he desarrollado mucho y que desarrollo además de lo que hago dentro de la literatura, ¿no? Claro, claro. Una suerte de Ujú. consultor en comunicación y Sí, sí, creativo en sí. comunicación también, ¿no? Sí, sí, realizo contenidos, he hecho discursos y programas de gobierno para presidentes, para, bueno, Sos candidatos en distintos países. Sí, una suerte sí. de ghostwriter, como se suele También, decir. sí, sí, No, eso lo hice bastante y ahora justamente estoy haciéndolo. Sí, interesante, porque yo, bueno, sí, sí. en algunas épocas también he sido ghostwriter, por eso, bueno, Ajá, comparto la sensación de que se siente ahí al respecto. sí. Bueno, y has escrito cuentos también, Sí, columnas. cuentos, he publicado una novela, Ujú. escribí otra más, pero aún no la publiqué. Acabo de terminar un libro de cuentos, un segundo libro de cuentos. Contalo, vendé, Eh, aprovechá. no, el libro de cuentos que publiqué, que se agotó rápidamente, así que no lo puedo vender porque está vendido, se Ujú, llama Menú de Guerra. ujú. Probablemente la editorial lo vuelva a publicar. Ah, ah, Hago una segunda edición, sí. mm, Eh, Después publiqué una novela que se llama Hitachi, como la marca, como la marca. Hitachi. Sí, ese es el nombre de la Perdoname, pero me novela. acuerdo del aviso de los años 80 y pico. Porque Exacto, estabas en sí, 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 Uruguay, no sí. sé si la veías, pero bueno. No, estaba acá. Yo nací en Uruguay y mi Ah, familia se vino a Buenos Aires. acá está. Y yo después fui durante algunas vacaciones, después dejé de ir muchos años y Mm, alrededor de los 30 años volví a ir mm, y cada tanto fui y en el 2011 me fui de Argentina, me fui a vivir a una playa que se llama La Pedrera, mm, que está a unos kilómetros de Punta del Este, mm. y viví
en La Pedrera hasta hace unos meses. Vine por razones familiares, estoy yendo y viniendo. Tengo una casa acá en Buenos Aires y bueno, vivo entre los dos países, ¿no? Está bien, está En bien. mi casa de La Pedrera me hice una microcabaña atrás en el jardín Ah, de 2 metros por 1 metro, sí, una microcabaña para 2 metros escribir. por 1 metro. Ah, para escribir. Exacto, como una Ah, especie de ascensor de hospital, sí, sí. Y yo ah. seguí un modelo que usaba Bernard Shaw, el escritor irlandés, Mm, en el que él se encerraba y escribía. Y bueno, muchos escritores han usado esa técnica, que es una idea de Da Vinci, mm. según la cual los espacios reducidos ayudan a concentrar y los grandes espacios a dispersar. Entonces, bueno, yo utilicé eso y la verdad que fue una experiencia muy buena. Y acá en Buenos Aires tengo en el segundo piso de mi casa una buhardilla también muy chiquita en donde me encierro a escribir. Sí, de Que- Boadilla siempre hay muchas historias de escritores, ¿no? De que en la sí, Boadilla, sí, justamente sí, desarrollaba sí, mucho la sí, te ayuda creatividad. mucho porque te genera, es una especie de nave, ¿no? O de Mm. cápsula. eh, Ejerce una presión genera tal un... que no te queda otra Sí, alternativa que crear, que proyectar algo. sí, además yo en general no tengo conexión a internet en esos lugares, ni en la cabañita, esa microcabaña, ni en la guardilla. Es decir, yo la computadora que uso Mm, para esto mm. no tiene anulada la plaqueta de internet. ¿Le hiciste anular a Entonces, propósito? sí, sí, le hice anular a Ah, propósito, sí. interesante. Yo me estaría agarrando de los pelos, diría más de un oyente también. Bueno, yo no tengo televisión, es decir, no tengo Ah, televisión hace 30 años. ¿no Sí, mirás exacto. televisión? No, 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 no. Nada. 30 años que no tengo, así que no No, miro pero nada. podés no No, tener, pero podés compartir. Si, digamos, si te dedicas a la comunicación y todo, por ahí, no, algo ingreso a espiás. ver lo que me interesa a las redes, lo que busco según el cliente que tenga en ese momento, los clientes que tengan en ese momento, pero no. Siempre es un fenómeno extraño de rechazo. Me pongo a mirar la pantalla y enseguida empiezo a mirar los costados, abajo, arriba del televisor, empiezo a mirar atrás. Es decir, me expulsa, ¿no? Sí, yo lo que coincido No, con no. vos, que con lo Mm, que hoy se ve en cuanto a rutina periodística, yo creo que hay mucho relleno y lo que te mm. sirve es simplemente, no sé, un 5% lo que se puede mirar. Es decir, Sí, te sí, alcanza mirando tres, cuatro zócalos, escuchando algo de una sí. entrevista y Exacto, sí. salvo que te interese el Sí, entrevistado, ¿viste? Porque sabes que va a aportar sí, algo, pero tenés razón, sí. pero uno no Y puede tal escapar, cual, no puede escapar esa contaminación. Yo no puedo tal cual. escapar, vos sí, te felicito. Incluso la ventaja de los buscadores es que yo tengo un cliente determinado y los buscadores me permiten saber si lo nombraron, qué apariciones tuvo, etcétera, Mm, y ahí hago un paneo. Pero ujú, no miro televisión. ujú. eh, Tus clientes saben es esto, un ¿no? Porque a ver si Saben lo esto, estás sí, sí, confesando saben. y dice, pero Algunos son qué. muy famosos y no los puedo nombrar. No, 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 secreto No, profesional. Está bien. exacto. Pero no, Otros han muerto, otros claro. son artistas, Ah, ¿no? el Porque he tema. escrito libros de artistas, he escrito, Ah, qué sé yo, bien. artículos periodísticos conocidos, libros algunos resonantes, otros no, de Ujú, figuras, claro, campañas, he escrito muchas campañas también, ¿no? está bien. Eslogan, contenidos, bueno, La verdad que es un leyes. desafío. Te digo por qué. Porque por ahí uno Ujú, no debería estar ajeno a lo mm, que es la rutina de mm. esta usina que es no sé cómo, digamos, definirlo, vos que sos escritor, pero todo este Mm, conjunto de medios sí, generan ciertas agendas de sí, moda sí, sí, para exacto, imponer sí, te marcan eslogan, los para temas. imponer Sí, frase, para sí, imponer, bueno, sí. eso te podría Pero proporcionar es alguna. contraproducente, yo creo que quita originalidad eso. Ajá. Es decir, la ventaja, yo observo una ventaja, la observé desde chico y fue por casualidad. Ujú, Yo, como me crié en Buenos Aires, pero mis dos padres habían nacido en Uruguay, ujú. entonces tenían algunos términos. Fíjate eso que me decís, claro. Tenían algunos términos que no se usaban en Argentina. Por ejemplo, no decían pava a la pava del mate, le decían caldera, porque en Caldera, Uruguay le sí, decían así. sí, lo sabía. Bueno, y al sándwich Ujú. le decían refuerzo.
Ah, refuerzo. Sí, es un modismo que incluso continúa, pero ya en la gente mayor en Uruguay. Ah, ah. Eh, sí, entonces yo iba al jardín de infantes, Mm, acá en Buenos Aires, y llevaba una bolsita como todos los chicos, y en un momento sacaba lo que había llevado para comer y lo comía, ¿no? mm, Una merienda que comíamos, un desayuno a las 10 de la mañana, una cosa así, a media mañana. mm, Entonces yo buscaba mi bolsita y no la encontraba, y le dije a la maestra, yo tenía 5 años, le dije, busco mi bolsa, bueno, ¿qué tenías en la bolsa? Entonces yo le dije, un refuerzo. ah, Entonces la maestra me miró sin entender y me volvió a preguntar, no, no, no te entendí, ¿qué es lo que tenías? Le dije, un refuerzo. Y se agachó y me dijo, explícame otra vez porque no te entiendo. Le dije, un refuerzo. Y me dijo, ¿qué es un refuerzo? claro. Y le dije, un refuerzo para comer. ¿Pero qué es? Le dije, un sándwich. Y se empezó a reír. Bueno, ¿qué Ah, notaba yo? sí. La extrañeza. Es decir, empecé a notar una determinada distancia entre lo que ocurría en mi casa Mm, y lo que pasaba en el entorno, ¿no? sí. Después me pasó con la guerra de Malvinas, porque mi papá era periodista, y mi papá tenía mucha información de lo que estaba ocurriendo. Y toda la Mm, gente estaba contenta, y mi papá estaba aterrado. Y adentro de mi casa se hablaba de otra forma de la guerra de Malvinas, ¿no? mm, Se decía que esto era un desastre, que esto, bueno, etcétera, etcétera. mm. Entonces también notaba una diferencia. Claro, claro, claro. Después cuando empecé a viajar a Uruguay, obviamente yo no me veía como los uruguayos, ni hablaba como los uruguayos, ni me interesaban un montón de cosas los uruguayos, ni tenía las determinadas costumbres que tienen ellos, Mm, ni maneras de pensar. Entonces, ni acá, mm, ni en Montevideo o en alguna de las playas, yo me sentía completamente parte. mm, claro. Digamos que simbólicamente sí puedo decir, como dijiste al principio, del Río de la Plata, porque yo sí me siento del Río de la Plata, es decir, no me siento 100% de ninguno de los dos lugares. Esto me Mm, ayudó a observar, mm, claro, a claro. mirar, a mirar el entorno, lo que ocurre, lo que dicen. Yo tengo un oído muy entrenado, escucho a la persona y, no sé, me ha resultado muy ventajoso eso. Es lo que se dice en ciencias sociales, un observador no contaminado, ¿no? Por su entorno, Sí, que está sí, investigando. sí, Es claro, importantísimo sí. eso, ¿no? Pero terrible, porque me ha costado mucho, muchas veces me ha costado mucho superar esa distancia, ¿no? Claro, claro. Esa distancia de observación, sí. Julio, Este, no, quería mm, ir al tema que es, digamos, por el cual me convoca esta nota, después de esta mm, introducción que ha sido riquísima, la verdad que mm, interesantísima, esperemos que hayan compartido también los oyentes. Esta columna que escribiste hace unos días, ¿no? Creo que fue el domingo de las ujú, PASO. Yo sí, voy a leer para los oyentes, porque vos mismo la ¿cómo escribiste, no? ¿no? Pero simplemente una intro. El Ujú, domingo pasado, momento en que estaban empezando a votar en toda la Argentina, mi hijo de 12 años me hizo un comentario que comenzó con una pregunta. Papá, viste que Milei parece un loco, ¿no? Sí, contesté. Bueno, a mí me gustaría que ganara. ¿Milei? Pregunté. ¿Para qué? Para ver qué pasa, me respondió. Para ver qué pasa, repetí. Y a los pocos segundos noté que mi hijo me había dado una de las claves de esta elección. Bueno, seguí vos, Julio, porque interesantísimo ese disparador. sí, sí, él me dijo eso y me quedé pensando, es lo que piensa mucha gente que ha hecho eso, lo votó para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque entiendo que millones de personas saben lo que puede pasar con Mm, los demás, mm, o mm, creen saberlo, mm, pero no saben lo que puede pasar con mi ley. Claro que es un pensamiento irresponsable. Mi hijo tiene 12 años, ¿no? Por mm. suerte no vota. Es decir, Sos duro, por no se suerte no están, vota, decía. no, no, pero claro, no se están planteando las consecuencias de esa prueba, ¿no? Los dramas, las tragedias que podía traer. Mm, Entonces, eh, me dio la impresión que esa necesidad de novedad eh, podía ser sobre todo una forma de esperanza, es decir, peligrosa, ¿no? sí, Aunque fuera un veneno, ujú, es un veneno esperanzador, y sí. claro, claro.
Y es algo que me viene resultando muy particular, porque en el 2001 Mm. el hartazgo, digamos, que fue la gran, digamos, la marca registrada del que se vayan todos, ¿no? Sí. En este caso, el hartazgo tiene una conducción. Mm. Esto es un infierno, pero podemos tener la salida por esta especie eh, de profeta político, de profeta economista, ¿no? Ujú. Eh, y yo creo que es digamos, una situación desesperada que podría traer males mayores. Ah, bueno, sí, Porque sí. yo me pregunto, Mm. eh, ¿alguien piensa con quién podría gobernar Milei? ¿Alguien piensa que las dos o tres propuestas centrales que él está agitando requieren mayorías especiales en el Parlamento que no va a tener? Ujú. ¿Alguien piensa que alguna de esas medidas requieren la reforma de la Constitución que tampoco va a lograr? Mm. Entonces, lo que yo pregunto, ¿qué va a pasar con un presidente probable Mm. eh, que no pueda, porque no tiene las mayorías suficientes en los otros poderes del Estado, Mm. para aprobar sus iniciativas? Que además es un dirigente que no tiene partido, que no tiene estructura, que no tiene cómo ocupar todos los cargos que requiere el Estado para gobernar. Claro. No solo por número, no Mm. tiene equipos para hacer eso. Entonces me hago esas preguntas porque entiendo que esta fe, que esto de, me da la impresión a mí, ¿no? Puedo Mm. estar equivocado, obviamente, me da la impresión que esta fe que representa mi ley es una fe peligrosa. Mm. Mm. Es una fe peligrosa. Es una síntesis Este, exacta, esa fe peligrosa, ¿eh? es una fe peligrosa. Este, A mí me da esa impresión. yo trato de ensayar alguna hipótesis mientras te escucho y lo vinculo con esta estadística que da cuenta de que más del 65% aquí en la Argentina son votantes de entre 16 y 35 años y 40 Bueno, años o algo así, sí. y que la Ujú. juventud o gran parte de la juventud, no he hecho un estudio sociológico, pero por ahí con algunos estudios que he podido por ahí observar, que dan cuenta de este fenómeno de la juventud y su consumo y de vivir el día a día y que el futuro lo tiene Ujú. muy lejano. Si antes, yo cuando hablaba con mi viejo, el futuro lo tenía lejano, después un poquito de responsabilidad adquirí, yo creo que eso Ujú. bajó muchísimo. Y después que debe haber un fenómeno de apropiación, ¿no? De decir, esta es mi creación y vamos a ver qué pasa. Pero Este es bueno, mío, esto es mío, este es mío, este se claro. me parece, en parte. Yo creo también que hay tal cual como decís, me parece que hay millones de votantes, de votantes de una franja muy joven, es decir, de 16 años, de 17 años, de 18, 19, históricamente se han asociado con un voto revolucionario, ¿no es cierto?, con un voto de izquierda. Mm. Creo que sigue ocurriendo eso, es un voto revolucionario de Mm. determinada manera, es un voto que trata de romper, pero a veces ese voto que trata de romper rompe lo que no hay que romper, Mm. Claro, claro. porque yo no sé si acá está claro que el hartazgo tiene un montón de fundamentos, ¿no? Está Mm. claro que estamos viendo, la gente está harta. Económicamente hay mil problemas, hay problemas graves de seguridad, hay un crecimiento notable de narcotráfico, la corrupción parece parte ya de la vida argentina. Mm. Todo eso es cierto, Claro. pero me da la impresión que es como que están yendo con combustibles, están yendo con nafta a Mm. apagar un incendio. Mm. Eh, entonces, digo, ¿quieren creer en eso? Es decir, yo al final de ese artículo, viste Mm. que pongo, darán el paso, se despertarán. Es decir, ¿quieren seguir soñando que eso es posible Mm. y terminar en una nueva pesadilla o se van a despertar? Sí, junto con Hay, eso, sí, perdóname, termina no, no, vos. no, Vos, no. Digo, yo lo pensaba, ¿qué hubiera pasado en otro, qué sé yo, qué hubiera pasado en Uruguay con un candidato así, por mm, ejemplo, sí, ¿no? sí.
y conociendo la sociedad uruguaya, un candidato de estas características no podría haber generado el fenómeno que genera en Argentina. ¿Y por qué? Mm, Porque también hay en Argentina, históricamente, una necesidad de liderazgos que parece que van a refundar el país, ¿no? Es ujú. decir, hay un atractivo por esos líderes que parece que van a cambiar la historia, que plantean bisagras, ¿no? Claro, claro. Pensemos en Irigoyen, Mm, en Perón, para hablar de los demás destacados, en Irigoyen, en Perón, en Alfonsín, mm, ¿verdad? sí. Después en Kirchner. Mm, Pero no siempre esas apariencias de refundación mm, este, terminan concretando lo que están anunciando. Muchas veces las formas conquistan aparte de la sociedad argentina, ¿no? mm, Esas formas grandilocuentes. Y pensaba que en Uruguay, al revés, lo que atraen son los políticos más moderados, digamos, mm. porque la sociedad no, digamos, es un tanto reacia al mito. Ah, Es ah, decir, la sí, sociedad argentina es una sociedad mitológica, ¿no? sí, Pensemos en la cantidad de mitos que tiene a lo largo del siglo XX. claro, claro. Pensemos un poquito en Gardel, ¿no? Sí, Eva Perón, sí, Maradona. Es decir, y después hay como figuras menores que se transforman rápidamente en mito, ¿no? Como Gilda, como Rodrigo, claro. ¿no es cierto? Pequeñas figuras artísticas que no están, su mito, quiero decir, no es mayor que su mérito. No Claro. quiero desmerecer a nadie, pero digo, observo muchas veces que se han colocado muchas cosas en algunas Mm, figuras sí, claro. que están puestas. Mm, sí, sí, sí. Pero es un trabajo formidable que hace la sociedad argentina, que necesita creer, Mm, que necesita cierta religiosidad. Los griegos ellos los llamaban latría, es mm, decir, necesita adorar, ¿no es claro. cierto? Ujú, Y creo que en el fenómeno Milei hay un poco de eso cuando uno observa a los demás candidatos, que mm, son lo menos atractivo de los últimos años, ¿no? Bullrich, claro, Massa, el mismo Larreta. claro, Es claro. decir, Milei se sale del molde, ¿no es Claro, cierto? Y totalmente. yo creo que ahí también hay una atracción, ¿verdad? Mm. Y yo le agrego a todo lo que decís, Julio, el tema de el discurso del pensamiento mágico, ¿no? Sí, sí, Muchos testimonios tal cual. relevados en las últimas horas. Vos no mirás televisión, pero te cuento, de gente de estratos sociales bajos que creen que realmente Sí, lo que cobran hoy nominalmente en pesos van a cobrar lo van a nominalmente cobrar en en dólares. dólares. Es terrible, es una ¿Eh? cosa terrible. Y bueno, también eso aporta, me parece. Sí, sí. Así que bueno. Sí, eh, yo digo, logró 30 puntos en un porcentaje del 64% de votantes, ¿no? Es ujú, decir, logró el 30 del 64. sí, sí. Ahora votará el 80. Eh, no sé, no quiero arriesgar el resultado. Simplemente espero que esto no siga creciendo, ¿no? Porque ¿cuál es el otro paso después? No, sí, 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 sí. Agarrate, como decía un amigo, obviamente. Como si fuera Claro, un huracán Katrina y andate al palo más claro. cercano para aferrarte, Claro, ¿no? además Argentina está hecha de una forma, ¿no? Tiene Mm, una historia inmediata, reciente ujú, y extensa. ¿Qué hacemos con todo lo que es Argentina? La movilidad social, la educación pública, ¿no? Los servicios de salud que brinda el Estado en todo el país, todo lo que hace gratuitamente para mantener una sociedad que tiene un país que tiene 50 millones de habitantes en un territorio continental. Es decir, ¿cómo vamos a pensar ese país sin un Estado potente, sin un Estado? ¿Cómo se pensaría un país así? claro, claro. Es decir, hay cosas que son llamativas, ¿no? Seguro, seguro. Julio Guiense, ha sido un gusto hablar contigo Bueno, y bueno, ya nos vamos a encontrar para seguir compartiendo. Más que nada yo aprender de tu no, excelente aporte y no, creatividad por y favor. reflexión, ¿eh? Te agradezco muchísimo. El gusto fue mío. Muchas Bueno, gracias. un abrazo entonces, Julio Guianse, quien ahora está en Buenos Aires, pero es escritor nacido en Uruguay.